Buenas tardes, ¿cómo están? Fede, Fede. ¿Ya? Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a su casa Calvary Chapel Jardín. Vamos a dar inicio al servicio de esta tarde. Bienvenidos también los que están en vía Facebook. Les mandamos un saludo desde acá, a ver cuándo nos visitan. Pero bueno, vamos a dar comienzo directamente a la palabra de Dios. Hoy no va a haber alabanza, pero vamos a orar y vamos a poner todo en manos de nuestro Dios. Amado Dios, amado Padre Celestial, estamos aquí, Señor, porque queremos más de ti, porque queremos conocerte, porque queremos escuchar, Señor, tu voz y que nos instruyas, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos animes, que nos redarguyas de pecado también, Señor. Ayúdanos a que por medio de tu palabra formes un corazón conforme al tuyo y a estar listos, Señor, para servirte y adorarte. Te alabamos, Señor, no solamente de cánticos, Señor, podemos adorarte con nuestras vidas, con nuestra obediencia, con nuestro sacrificio vivo, Señor, que es poner nuestros cuerpos, nuestros miembros a tu servicio, Señor. Te alabamos porque eres bueno, porque eres justo, porque eres santo, porque eres perfecto, porque te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. La gloria hacia ti en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir directo a la palabra de Dios. Abran sus Biblias a Génesis 26 y vamos a comenzar ahí, por favor. Génesis 26. Génesis 26, vamos a empezar del 1 y vamos a leer del 1 al 5 ahorita nada más. Génesis 26, 1, 5, y dice la palabra de Dios: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ok, hermanos, recuerden que el capítulo pasado vimos la muerte de Abraham, vimos la descendencia de Abraham con su esposa, la descendencia de Abraham con Agar, y la descendencia de Ismael, y también la descendencia de su esposa, de su mujer Sétura, después de que murió Sara, su mujer, ¿verdad? Entonces en eso nos quedamos, y ahora estamos viendo, ya terminó ver la vida de Abraham. Por medio de la vida de Abraham aprendimos cómo Dios se relaciona con el hombre de manera progresiva. Cuando entra el hombre en una relación con el Señor, entonces empieza a crecer y a desarrollarse, ¿sí?, su fe. Y eso vimos, que la fe de Abraham no era una fe perfecta. Sin embargo, con esa fe Dios hizo grandes cosas hermosas a través de su misericordia. No dependía de la fe de Abraham y de su santidad o de su obediencia, sino dependía totalmente de la obra y la voluntad de Dios y la misericordia de Dios derramada sobre Abraham. Vimos que esa fe de Abraham era una fe salvífica, una fe que salva, y que no era perfecta, pero era suficiente para que la misericordia de Dios se derramara sobre él y él pudiera hacerse llamar amigo de Abraham, amigo de Dios, perdón, Abraham. Entonces en esas estamos. Ahora vamos a comenzar la vida de Isaac. Vamos a ver cómo Isaac se comienza a relacionar con el Señor. Y escuchen bien, dice: y se le apareció Jehová y le dijo. Es la primera vez que Dios le habla directamente a Isaac.
Y entonces comienza una relación con él. Y como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, se repite la misma historia de Abraham, ahora con su hijo Isaac. Vuelve el hambre, dice en este versículo, así como en los tiempos de Abraham. Llegó la necesidad en la vida de Isaac. E hizo lo mismo que su padre, fue a tierra de Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. Pero Dios se le apareció a Isaac para advertirle que no regresara a Egipto, que no descendiera ahí, sino que esperara en Jehová. Y confirma ese pacto que hizo con Abraham, lo confirma ahora con Isaac. Hermanos, Abraham descendió a Egipto, a Isaac evitó que descendiera a Egipto. Dios se le apareció antes de que descendiera a Egipto. Y nuevamente a Jacob, vamos a ver más adelante, cuando ya se llama Israel, lo hace descender a Egipto. Y dices, parece contradictorias las acciones, pero no, lo que pasa es que Dios se relaciona con las personas de manera distinta, de acuerdo como son las personas. Y muchas cosas son muy distintas en una relación que en otra. No todo es igual. Tú puedes decir, es que a mí eso no me pasó así, pero me pasó así. Y eso es lo que vemos, las diferencias entre estas tres cosas, ¿verdad? Entonces decimos aquí que a Dios evita que descienda Isaac a Egipto. Y nosotros sabemos muy bien que Egipto es una tipología del mundo. Regresar a Egipto significa regresar al mundo, de donde Dios te sacó, de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en 1 de Juan 2, 15 y 17, que nuestro Señor también nos dice que no regresemos al mundo. En 1 de Juan 2, 15, 17. Así como le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto, así también nos dice a nosotros a través de su palabra que no regresemos al mundo ni amemos las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios: no améis al Señor ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todos los que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, si nosotros hemos sido rescatados de Egipto, entonces somos de Cristo. Y tenemos que poner nuestra mirada en Él, no tenemos que volver atrás. Y para eso tenemos que tener esa mirada fija en Cristo Jesús y no en las cosas del mundo. Mira lo que dice Colosenses 3 y vamos a leer del 1 al 3. Esto nos recuerda que tenemos que tener nuestra mirada fija en las cosas del Señor, fija en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, eso le habla a aquellos que han resucitado con Cristo. Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro, hermanos, como lo tuvo Isaac, en ese momento le habló directamente y le dio una orden, pero también le mostró las bendiciones y confirmó el pacto. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, no puede ser nuestra vida igual. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes y un después. Nuestra mirada no puede estar igual que antes, viendo las cosas de la tierra, viendo nuestros planes, nuestros deseos, nuestras ambiciones. No, nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en nuestro Salvador. Y es la única manera en la que podemos seguir adelante. Viendo fijamente la cruz, viendo fijamente a Cristo Jesús resucitado y a la diestra de Dios Padre, que Él nos espera, y las riquezas celestiales que nos esperan. La desesperación, la necesidad nos pueden hacer desviar nuestra mirada y pensar que Dios no tiene cuidado de nosotros. Pero como habíamos aprendido anteriormente, necesitamos esperar en Dios.
y hacer de Dios nuestra esperanza. ¿Por qué debemos de buscar esa esperanza en las cosas del mundo? ¿Por qué tendríamos la necesidad de regresar de donde Dios nos sacó? Dios ha mostrado su fidelidad día a día en nuestras vidas. Yo supongo que tú lo has podido ver. ¿Recuerdan cómo Abraham descendió a Egipto y no quiso esperar a que la provisión de Dios llegara? Tuvo que pasar a través de un desierto, el desierto de Negev. Tuvo que tener sequedad en su alma para poder regresar a tener la relación de Dios en el encino de Mamre. ¿Recuerdan eso, hermanos? Lo vimos aquí. Mamre, que ahí estaba la tierra en la comunión con Dios. Eso es lo que significaba en el lugar de Hebrón. Recuerden que Dios permitió que Abraham descendiera a Egipto, pero era su voluntad permisiva de Dios. Aquí Dios le está revelando una voluntad específica a Isaac y le dijo, no regreses. Aquí con Abraham lo que hizo Dios es permitirle. Y esa voluntad se llama voluntad permisiva de Dios. Ahora, Dios evita que Isaac no descienda a Egipto, evita que pase por esa sequedad y se le aparece a Isaac y le advierte, no regreses al mundo de donde te sacó, de donde sacó Dios a su padre. Y en este momento Dios te está diciendo, no regreses al mundo de donde Dios te sacó. ¿Por qué hemos de poner nuestra mirada en donde no hay nada? En donde ya hemos experimentado que lo único que hay es sequedad, hay vacío, hay desesperanza, hay desilusión, hay depresión, hay angustia y hay muerte. Es todo lo que hay. No hay más. ¿Por qué tenemos que volver a ver las cosas del mundo cuando Dios ya nos rescató y nos advirtió, no regreses al mundo? Dios le recuerda a Isaac su palabra al mismo tiempo que confirma el juramento que le hizo a su padre, de que algún día iba a poseer la tierra en la cual era forastero en ese momento. Y le dijo, permanece como forastero. Y recordamos esto, hermanos, Isaac debía de ser rico en ganado, en oro, en plata. ¿Acaso no le dio su padre Abraham oro, plata, ganado y todo lo que tenía? Lo acabamos de ver en el capítulo pasado, y ahora tiene necesidad. ¿Qué tan efímera es la riqueza del hombre? ¿Qué tan pasajera es la riqueza del hombre que poco antes lo tenía todo y ahora tiene necesidad? ¿Se dan cuenta que las cosas del mundo sin Dios no sirven de nada? Nuestra esperanza tiene que estar en Dios, no en las cosas que tenemos. Isaac era rico y estaba padeciendo hambre. Parece algo inaudito, pero así es. Un día puedes tenerlo todo y al día siguiente puedes quedarte sin nada. Pero cuando tú tienes a Dios, aunque lo tengas, aunque no tengas nada, tienes lo suficiente y basto para seguir tu vida. Lo más importante no son las riquezas que te heredan en la tierra o que tú puedes heredar a tus hijos. Lo más importante es la herencia del reino celestial. Y lo estamos viendo en este momento, como Isaac en un capítulo era rico y en este capítulo tenía hambre. Y nosotros creemos que porque tenemos una buena cuenta en el banco, ya estamos tranquilos. Y decimos, nada me va a pasar, ¿verdad? Y estamos viendo todo lo contrario, pasa. Pero la bendición de Isaac vino cuando Dios le habló. No cuando su papá le dejó las riquezas, sino cuando Dios le habló y confirmó su pacto. Y te pregunto a ti, ¿Dios ya te habló? ¿Ya se te apareció? Y no estoy hablando de manera literal. Porque cuando Dios se pone enfrente de tu vida, hermanos, es evidente.
Yo se los he dicho muchas veces, hay un cambio, hay un impacto en tu vida, tiene que haber siempre un antes y un después. Y a eso me refiero, ya se te apareció Dios. No estoy hablando literalmente. Ya tuviste un encuentro con Dios de tal manera en que no importan las riquezas de la tierra, no importa todo el oro del mundo, lo suficiente es tener a Dios. Porque Dios me habló y confirmó mi pacto, el pacto con Él. Y tenemos que aferrarnos a esa palabra. Porque Dios ha prometido vida eterna. Yo le creo, tendré vida eterna. Porque Dios ha prometido riquezas celestiales. Y Él nos dice, haz riquezas en el reino de los cielos donde no hay óxido, donde no perecen, donde no hay ladrones que hurtan y roban esas riquezas. Y tú tienes que creer en eso. Pero fácilmente nos desvían la necesidad, como pudo haberlo hecho con Isaac. Dios no lo permitió que volviera. Fue misericordioso y se le apareció antes de descender a Egipto. Pero, hermanos, a nosotros Dios nos habla y nos dice todos los días lo mismo. No regreses, no regreses. Confía en mí y no en lo que tú tienes en este mundo. Yo no sé cuál es la situación de tu pasado, pero todos tenemos que aprender dos cosas. Primero, esperar en Dios. Y la segunda, confiar en la provisión de Dios. Y el objeto o el objetivo de aprender y vivir eso es para darle la gloria a Dios. Pero para poder lograrlo, hermanos, tenemos que hacer lo que Dios hizo con Isaac. Recordar las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con la palabra de Dios. Si tú nada más te quedas con lo que oíste de Dios, pero no recuerdas a través de la palabra de Dios, es fácil olvidar las promesas de Dios. Constantemente estamos olvidando. Y a mí me gustaría recordarles y darles unas palabras de ánimo a través de la palabra de Dios. Vamos a Salmos 42:5, por favor. Porque, hermanos, como les decía, cuando lo tenemos todo en este mundo, pensamos que no necesitamos nada de Dios. Es hasta que toda esa seguridad en las cosas materiales desaparecen, cuando la solvencia económica ya no es buena, cuando el negocio ya quebró, cuando hay vacas flacas, es cuando hay hambruna, es cuando pensamos que nuestra seguridad desapareció, es cuando verdaderamente lo que nos queda es la promesa de Dios. Y nos tenemos que aferrar a ellas. Y por eso es importante que recordemos Salmos 42:5, y dice la palabra de Dios: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y si tú estás en aflicción en este momento, Dios te dice eso: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Salmo 34 también, hermanos, Salmo 34:10. Dice la palabra de Dios para cuando estés en estos momentos de carencia y de necesidad. Los leoncillos, dice Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo te pregunto a ti, ¿crees que Dios es mentiroso? ¿Crees que esta palabra no aplica para tu vida? Si Dios te dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, es porque así va a ser. Va a llegar un momento en el que tal vez no te va a dar en abundancia y te va a hacer pasar por carencia para que veas la dependencia de Dios. Pero te aseguro que Dios no te va a desamparar si buscas a Él, si le buscas a Él, como dice aquí. Déjame hacerte una pregunta. Cuando comienzan las carencias en tu vida, y estoy hablando de las físicas, cuando vienen las vacas flacas, ¿en qué confías? ¿En tus fuerzas?
¿En algún amigo rico que te puede prestar? ¿En tu cuenta bancaria? ¿O realmente confías en que Dios será tu sustentador y tu proveedor? Hermanos, Dios debe ser nuestra confianza, nuestra provisión, basta y suficiente. Cuando Dios permite eso en tu vida, es porque quiere enseñarte precisamente eso, la total dependencia de Dios. Eso es lo que te quiere enseñar, que confíes en su provisión. Ahora, eso no quiere decir que no debes de esforzarte y esperar en tu casa sin hacer nada. No, pero debes poner toda tu confianza en que si tú te esfuerzas, si tú trabajas en lo que sea, honesto, honrado y decoroso, si tú pones tu día en manos de Dios, Él no te dejará sin comer, ni a ti ni a tu familia. Hermanos, nuestra alma muchas veces necesita esa pobreza para que, viendo Dios nuestra pobreza, nos haga ricos en su misericordia. Hermanos, las carencias, la necesidad económica deben provocar buscar a Dios como nuestro sustentador. Llegar delante de su trono y rogar por su misericordia nos deben hacer levantarnos y animarnos, no al contrario, deprimirnos, sino levantarnos en su nombre confiando que Dios está con nosotros y que eso es suficiente para saber que Dios no nos abandonará. Dice la palabra de Dios, si tiene cuidado de los pajaritos, ¿que tú no eres más que un pájaro? Pero quiero decirte algo, Dios tiene cuidado de los pajaritos y los alimenta, pero los pajaritos vuelan a buscar la comida. ¿Sí me explico? Se esfuerzan también. Dios ya tiene preparada la comida, pero ellos salen a buscarla. Porque muchos se descontrolan, se desequilibran, llegan al Señor y dicen, no, pues si la palabra dice, Él me sustentará, pues aquí me voy a quedar. Y voy a esperar que me caiga maná del cielo. Y la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es importante tener ese equilibrio por medio de la palabra de Dios. Y les digo porque de verdad pasa mucho. Cuando recién se convierten, muchos se desequilibran tanto que nada más se dedican a leer, a estudiar, a meditar y a quedarse en su casa sentadito, sin hacer nada. ¿Sí? Y ya no les interesa nada más que la palabra de Dios. Pero Dios no te está diciendo esto en su palabra. Te está diciendo, el que no trabaje, que tampoco coma. Confiar en Él, sí, pero esforzarte confiando en que Él te proveerá. Siempre Dios te manda y te dice, esfuérzate, sé valiente. Vamos a seguir leyendo Génesis 26, 6 y vamos a leer del 6 al 11, por favor. Dice la palabra de Dios, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y le respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Como que me regresé al capítulo, ¿verdad? De Abraham, ¿no? Sí, ¿verdad? Como que me regresé al capítulo. Pero no, solamente está repitiendo el patrón, el muchachito. Sucedió que después, estamos en el 8, que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, todavía vivía, era el mismo, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Creo que el que aprendió más fue Abimelec, ¿verdad? Porque Abimelec ya no repitió el patrón, ya no la tomó por mujer ni la codició, sino que dijo,
Imagínate que uno del pueblo ya no dijo que yo lo hubiera tomado. ¿Se dan cuenta cómo parece ser que Abimelech sí aprendió la lección? Hermanos, leemos esto y decimos, no lo puedo creer. La historia se repite exactamente igual que la de su papá. Hasta podemos poner en duda la falta de la creatividad del autor y decir, bueno, ¿que no pueden poner algo diferente? Pero sabemos que esta es la verdad y la palabra de Dios. Ahora, ¿tú crees que eso sea imposible? ¿Que los hijos repitan los mismos errores de los padres? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es muy común? De hecho, es tan común que los hijos cometan los mismos errores y patrones y mentiras de los padres. Somos propensos, hermanos, a cometer los mismos errores que nuestros padres cometieron. Porque nosotros, como padres, somos un ejemplo vivo de los hijos. Así que, hermano, cada vez que tu hijo ve un mal hábito en tu vida, es más probable que él lo repita. Por eso te pido que pensemos muy bien en qué hábito les estamos enseñando a nuestros hijos. Así como repiten los malos hábitos, también pueden repetir los buenos hábitos. Por eso debemos llenarnos de buenos hábitos que puedan repetir nuestros hijos, como orar, leer la palabra, poner la confianza en Dios, esperar en Dios, alejarnos cada vez más del pecado. Pero si tu hijo en casa no te ve de rodillas orando, si no te ven más que viendo la televisión, el fútbol y diciendo groserías cada vez que tu equipo falla o el árbitro marca mal, no tengo nada en contra tuya, hermano. Lo que pasa es que a todos les gusta el fútbol, no nada más a ti, ¿ok? O si tal vez tú tienes viendo el fútbol tu caguama en la mano, o emborrachándote, o con un cigarro en la mano, ¿tú crees que tus hijos no estarán más propensos a repetir tu patrón solo por el hecho de decirles que no lo hagan? No, hermanos, tus hijos van a repetir los patrones buenos o malos que ven en ti. Por eso es importante reflexionar y decir, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿O qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos cuando los tengamos? Si tus hábitos todavía no se han desarrollado en la lectura, en la oración, en la palabra, no tienes hijos, pero si algún día los tienes, pues de una vez comienza a tener esos buenos hábitos para que cuando los tengas, tus hijos los vean. Génesis 26, del 12 al 16, vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios: y sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, o sea, harto, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo a Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Dice el dicho, ¿verdad? Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos con tiña no habría? Y esto nos habla, hermanos, gracias. Y esto nos habla de la envidia. Es muy común en el mundo, ¿no? Y también en las iglesias. Los filisteos tuvieron envidia al ver cómo prosperaba Isaac delante de ellos, pero hermanos, en los hijos de Dios debemos luchar contra esos sentimientos. No estamos exentos de ese sentimiento aún. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo de muerte. Pero nosotros tenemos que luchar en contra de ese sentimiento. No somos más santos que ellos, pero tenemos el Espíritu de Dios que nos da fortaleza para resistir y para que podamos identificar ese pecado en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Cuando vemos en algún hermano que le está yendo mejor,
debemos gozarnos con él, como dice la palabra en Romanos 12, el 15 y el 16. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Gozaos, Romanos 12, del 15 al 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No dice envidia al que se goza, no. Se dice gozaos. Tú te tienes que alegrar por el bienestar de tu hermano y debes de compartir esa alegría con tu hermano y no lo contrario. Y les digo algo, de verdad sucede. Tienes que luchar en contra de ese sentimiento de envidia. Entendemos que eran filisteos, ¿no? Eran filisteos los que tuvieron envidia. Nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros aquí en Calvary Jardín no somos así. Nosotros los cristianos no somos así, ¿verdad? No, hermanos, la verdad es que tenemos esos sentimientos de envidia y tenemos que luchar contra ellos, nada más. No somos más santos. ¿A poco no? En algún momento te ha pasado que ves alrededor y dices, bueno, no entiendo, pero ¿por qué a los que se portan mal les va más bien que a mí? Eso es envidia. Y Dios dice que no te fijes en eso. Mira lo que dice Salmo 37. Y vamos a leer del 1 al 4, Salmo 37. Del 1 al 4, dice la palabra de Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, este salmo es anti-envidias, ¿ok? Recuérdenlo bien, no te impacientes a causa del maligno, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Cuando tengas esa sensación de envidia, por medio de la verdad, puedes alejarla de ti. Deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué gran bendición, ¿verdad? Algo que puede nacer en tu corazón, Dios lo puede convertir en bendición cuando obedeces esta palabra. Eso es lo que debemos de hacer, no tener envidia. Tenemos que confiar en Dios y hacer nosotros el bien. No puedes calmar esos sentimientos si no es a través de la verdad. Debemos solo deleitarnos en su presencia, hermanos. Hermanos, esa es la fórmula para poder quitar envidia de nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo Génesis 26 y vamos a leer del 17 al 22. Dice la palabra de Dios. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos del agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle e hicieron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre
Rehoboth y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Hermanos, quiero destacar algo que nos enseña Dios a través de la vida de Isaac en estos momentos. Mira cómo Isaac, a pesar de las adversidades, él guarda la calma, no hace guerra contra su vecino. Él sigue confiado en que Dios dijo que permaneciera en ese lugar de los filisteos, que no descendiera a Egipto. Abre un pozo, se lo cierran. Abre otro, sigue adelante. Abre el tercero y entonces se da cuenta que los que lo atormentaban con quitarle el agua para su riego ya desistieron. Veo en Isaac una clara persistencia, paciencia y confianza en Dios. Y es algo que nosotros tenemos que aprender de Isaac. Persistencia, paciencia y confianza en Dios. ¿A poco no te ha pasado lo mismo algún día, algo similar? Intentas abrir una puerta, no se abre, se cierra. Intentas nuevamente y encuentras oposición y quieres abrirla y otra vez se cierra. Y sigues adelante intentando una y otra vez hasta que de repente todo sale mejor de lo que esperabas. Es lo mismo que sucedió con Isaac. La clave de eso, hermanos, es hacer lo que hizo Isaac. Confiar en la palabra de Dios y ser persistente. Confiar, ser paciente y persistente, hermanos. Esa es la clave. No le salió a la primera, pero a la tercera vez tuvo éxito. Pero mira, vamos a recordar las primeras palabras que Dios le dijo a Isaac en Génesis 26:3. Dice: habita como forastero en esta tierra, Génesis 26:3, y estaré contigo y te bendeciré. Esas son las cosas que le prometió Dios. Si tú habitas ahí, yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré juramento que hice a Abraham tu padre. Isaac estaba haciendo lo que Dios le dijo. Él obedeció la palabra de Dios, en pocas palabras. Habitó en donde le dijo y se esfuerza, siembra, cosecha, prospera todo el bien. Parece ser que la promesa de Dios se ha cumplido. Viene la estabilidad económica, pero de repente viene la oposición. Tienen envidia de lo que Dios está haciendo con él. Y parece que la protección de Dios no está funcionando, como si Dios se hubiera olvidado de esa promesa. Lo expulsan de ese lugar, cierran los pozos y tiene que salir de ahí. Pero como les digo, la clave está en lo que hizo Isaac. Fue persistente, paciente y confió en lo que Dios estaba haciendo. Y vamos a destacar las 4 cosas que hizo Isaac. La primera de ellas, hermanos, fue que escuchó y obedeció la voz de Dios. Eso fue lo que hizo Isaac, ¿recuerdan? Se le apareció y le dijo: no vayas, y no fue. Quédate, y se quedó, ¿verdad? Y él confió en esa palabra, escuchó y obedeció la voz de Dios. Cuando le dijo: no vayas a Egipto, quédate ahí y yo te voy a prosperar, le dijo Dios: estaré contigo y te bendeciré. Pero hermanos, cuando las cosas no salen como tú esperas, podrías dudar de esas palabras que Dios te dijo, desanimarte y creer que Dios te ha abandonado. Pero Isaac no hizo eso, sino que persistió. ¿Recuerdan? Llegó a Gerar y lo prosperó, y ya tenía todo. Abimelech y todos los demás envidiaron lo que tenía él. ¿Y qué pasó? Tuvo que salir de ahí. Entonces Isaac no se desesperó. Isaac no dijo: oye Dios, ¿qué no me dijiste que estarías conmigo? ¿Por qué ahora, ya que estoy bien económicamente, que las tierras me están dando dinero, mis vacas y mis ovejas se están multiplicando, por qué permites que vengan estos bandidos y me quieran mover de la comodidad en la que ya estoy? Es que la clave está en eso, hermanos, porque cuando estamos tan cómodos llegamos a confiarnos y ya no nos esforzamos más por tener una relación con Dios.
Las circunstancias adversas no deben alejarnos de Dios, sino acercarnos a Dios. Y eso fue lo que pasó con Isaac. Cuando él vio oposición, siguió confiando en Dios y persistió en lo que Dios le había prometido. Isaac entonces escuchó la voz y obedeció la voz de Dios. Esa fue la primera cosa que hizo Isaac. Pero la segunda cosa que hizo fue esperar y confiar en la voz de Dios. Porque cuando sucedió eso, él no se quedó lamentándose por su pérdida o por su problema. No, él siguió persistiendo. Él se movió un poco más y destapó otro pozo. Disputaron por ese pozo, Esek. No resultó, lo volvió a intentar otra vez y se esforzó y abrió otro pozo. Y disputaron por él y se llamó Signa, que significa enemistad. Tal vez el ponerle estos nombres a los pozos que Isaac hizo que Isaac no se olvidara el por qué no podía aferrarse a la posibilidad de regresar a ellos. Era tal vez eso, hermanos, para no aferrarse a eso. Ese pozo le trajo altercados, que es lo que significa Esek. Y el otro le trajo enemistad, que es lo que le significa Esek. Y entonces Isaac dijo, no, mejor me voy de este lugar y voy a buscar otro, que eso es lo que significa Rehoboth, lugar. Hermanos, antes de pelear y de aferrarse a lo que tú crees que es tu derecho y te pertenece, y digo eso porque tal vez tú pienses que eso es lo justo. El papá de Abraham había abierto esos pozos, creo que tenía derecho de estar en esos pozos, pero Isaac no se desanimó y no peleó por ello, sino confió en la voluntad de Dios. Antes de pelear por su derecho, le dejó la justicia a Dios y no peleó con sus fuerzas contra algo que era evidente que Dios no quería que lo hiciera. Y yo te pregunto, ¿tú te aferras a algo que crees tú que es tu derecho? Y tal vez Dios quiere moverte del lugar y que busques o que abras otro pozo, otra posibilidad. Pero muchas veces nos quedamos ahí atrapados, hermanos, porque creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando estamos haciendo nuestra voluntad. Si Isaac le hubiera dicho, no, es que Dios me dijo que yo no me moviera de aquí. Y yo creo que Dios me dijo que aquí tengo que estar. Y no es en el lugar en que realmente Dios te dijo que tú estuvieras. ¿Qué crees que va a pasar? Te vas a quedar estancado en ese pozo. Tienes que moverte al otro. Tienes que moverte al otro y confiar en que Dios cumple su palabra. Entonces la tercera cosa que hizo Isaac fue persistir y dejar todo en la voluntad de Dios. Él no se aferró a sus planes, sino que supo que si tenía oposición era porque Dios lo había permitido. Entonces siguió esforzándose hasta encontrar el lugar que Dios quería para él en ese momento. Entonces, no eran 4 cosas, eran 3. No sé por qué puse 4. Es que las junté al último. Ajá. Entonces, esas son las 3 cosas que nos enseña Dios que debemos de hacer a través de Isaac. Se las voy a recordar. La número 1 es escuchar y obedecer la voz de Dios. La número 2 es esperar y confiar en la voz de Dios. Y la número 3, ¿cuál es? Persistir y dejar todo en la voluntad de Dios. Escuchar, esperar y persistir. Esas son las cosas que hizo Isaac. Cuando Isaac hizo eso conforme a la voluntad de Dios, Isaac recibió la confirmación de Dios que había hecho su voluntad y recibe la promesa de Dios a través de su palabra. Mira lo que dice Génesis 26, 23 al 25, ahí donde estamos. Y mira qué hermosas palabras recibe del Señor. Y dice, y de ahí subió a Beerseba
Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hermanos, Dios confirma su palabra y le dice estas palabras: no temas, yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré. Porque Isaac hizo la voluntad de Dios, Dios confirmó su palabra con él. Esa fue la confirmación de Dios para Isaac. Pero Isaac, al escuchar la confirmación de Dios, hizo lo que todo siervo debe de hacer. Esta es la cuarta, no es que se me olvidó. Le rindió culto a Dios. Eso fue lo que hizo Isaac después de escuchar la confirmación. Le rindió culto a Dios. Isaac invocó el nombre de Dios en ese lugar. Levantó un altar por medio de piedras, tal vez, en memoria de lo que Dios había hecho por él. Hermanos, cuando Dios nos bendice, aún a través de las pruebas, debemos de seguir adelante. Isaac tuvo pruebas. Imagínate que ya estás bien establecido y que te dicen: no, tienes que moverte de aquí. Esta no es tu casa, esto no te pertenece, tienes que irte de aquí. Imagínate, ¿acaso no era una gran prueba para Isaac? Pero él no se aferró, sino que escucha y obedece la voz de Dios. Espera y confía en Dios. Persiste y confía en la voz de Dios. Y al recibir confirmación de su voluntad de Dios, él le rinde culto y clama a Dios para recordar las maravillas y bendiciones que Dios ha hecho en su vida. Y es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. La mejor forma de ser agradecidos con Dios es dar gracias a Dios, orar sin cesar. Dice la palabra de Dios, y dar gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Cuando nosotros constantemente recordamos lo que Dios hace por nosotros y le agradecemos, difícilmente olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando lo olvidamos, hermanos, es porque no le agradecemos todo el tiempo o lo suficiente. Es por eso que olvidamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y mira, no solo prosperó a Isaac, sino como esperó en Dios y fue justo, hizo que sus enemigos estuvieran en paz con él. Miren lo que dice. Vamos a leer el 26, Génesis 26. Dice la palabra de Dios: y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que no me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. ¿Pero dónde? Y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esa causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Hermanos, no fue Abimelech el que quiso hacer eso, sino fue Dios el que hizo posible que los enemigos de Isaac estuvieran en paz con él. Mira lo que dice Proverbios 16. Vamos a Proverbios.
Proverbios 16, 7. Dice la palabra de Dios. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Podemos ver en ese momento la rectitud de Isaac ante las diferentes pruebas. No vimos perfección porque se equivocó al mentir acerca de su esposa, igual que lo hizo su padre. Sin embargo, reivindicó su andar con el Señor y superó cada prueba a la cual se enfrentaba en su camino. Hermanos, el caminar cristiano es así. No hay perfección en nuestras vidas, pero si oímos y obedecemos la voz de Dios, si esperamos y confiamos en la voz de Dios, si persistimos y dejamos todo en la voluntad de Dios, Él nos dirá: no temas, yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré, a tus enemigos haré estar en paz contigo. Pero como siempre, no todo puede ser perfecto. Y surge la escena del hijo problemático en la vida de Isaac y hace lo siguiente. Vamos a leer Génesis 26, 34 al 35 y ya vamos a terminar. Dice la palabra de Dios: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Tomó a 2 mujeres. Esto lo seguimos viendo, pero para la siguiente predicación. Mientras tanto, recuerda y escucha y obedece la voz de Dios. Espera y confía en la voz de Dios. Persiste y deja todo en su voluntad. No temas, Él está contigo, te bendecirá, te multiplicará, incluso va a hacer que tus enemigos estén en paz contigo. Por otra parte, hermanos, no quiero sobre espiritualizar, pero quiero que veamos esto desde la perspectiva no tan solo del hombre, sino también que constantemente el hombre está buscando la provisión y muchos buscan de manera superficial. Buscan ser saciados con aguas de pozos no tan profundas o con pozos cegados o secos que se acaban, con aguas de pozos que muchos pelean, con aguas de pozos que crean enemistad. Pero solo hay un agua que nos sacía, que nos llena y que es fuente inagotable de agua viva. Mira lo que dice Juan 4:14. Juan 4:14, nuestro Señor Jesucristo se aparece a la hora que la samaritana llega a sacar agua del pozo y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Es Cristo nuestra saciedad. Es Cristo quien nos dará paz. Es Cristo el que nos hará estar en paz incluso con nuestros enemigos. Eso es lo que representa Cristo, nuestra saciedad. No busquemos en pozos que no nos van a saciar. No busquemos en la prosperidad de nuestra vida material. Busquemos ser saciados por esa agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, agradecemos la bendición de poder escuchar tu palabra, de poder estar atentos a tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar y obedecer tu voz, Señor. Por favor, porque no podemos hacer esto sin ti. Nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, muchas veces nos hace caer. Pero rogamos, Señor, por tu provisión, para que nos des prosperidad espiritual, Señor, que es lo más importante.
y podamos ser saciados y llenos de esa agua viva que eres tú. Te alabamos y te glorificamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. No hay alabanza. Tan, tan.